Bueno, Pelé ha sido un símbolo internacional tanto por su pericia como por el hecho de ser uno de los primeros jugadores negros del mundo. Hay que recordar que Pelé se muere con 82 años y él llega a ser un jugador de renombre en un Brasil que hacía poco más de medio siglo que había eliminado la esclavitud. Y al principio él tuvo muy presente en su vida ese tema. De hecho, a Pelé se le ha reprochado muchas veces de no ser una persona política, de no haber condenado públicamente la dictadura. Para algunos la explicación es que él siempre supo que estaba despuntando en un mundo muy difícil, un deporte pensado para los blancos. La imagen de Pelé en el Maracaná junto a la reina de Inglaterra recién fallecida también se ha recuperado hace poco tiempo, porque no era usual que un monarca estuviese al lado de un jugador negro en un mundo donde la diferencia racial todavía era muy presente. Pelé consiguió, gracias a su maestría, a su arte, al juego bonito, superar unas barreras que para la época serían impensables. Hoy vemos las nacionales de fútbol de países como Francia y hay muchos jugadores afrodescendientes, pero en aquella época no era tan usual. Entonces, el hecho de él ser admirado en todo el mundo es una muestra de una superación muy importante. Me gustaría también recordar que cuando recientemente murió Maradona, se habló mucho de quién sería el astro más llorado, que provocaría más conmoción, si el dios del fútbol, Maradona, o el rey del fútbol, Pelé. Durante todo el Mundial fui preguntando en las calles a las personas, a los jóvenes, y muchos me comentaron, sentimos por Pelé una grandísima admiración, pero no hemos vivido sus partidos históricos porque nadie de nosotros había nacido. Y el hecho de que Pelé haya estado tanto tiempo enfermo de alguna forma ha preparado a los brasileños para esa pérdida. En el caso de Maradona, por ejemplo, él murió con 60 años de forma prematura, con sospechas de fallo médico. Yo que crecí en Nápoles y que vi cómo el astro llegó a crear una verdadera devoción entre los napolitanos, yo diría que Pelé sigue siendo el rey del fútbol, pero es más una admiración como se puede tener para un personaje histórico al que se tiene cariño, pero no hay aquella memoria contemporánea de partidos que se vivieron a flor de piel, como ha pasado, por ejemplo, con su gran rival en el protagonismo mundial, que ha sido Maradona. Valeria, Pelé no solamente fue el mejor futbolista del mundo, también fue empresario, fue artista cinematográfico, uno de los símbolos de Brasil, pero en su momento también, en la década de los 90, fue ministro del deporte. ¿Qué recordamos sobre esa época de Pelé o cuál fue su gestión en ese momento? Él fue ministro de Deporte y fue un periodo también que es destacado en su biografía. Sin embargo, por lo que más se recuerda es como jugador. Y repito, en Brasil hay un fenómeno que yo creo que no se comprende muy bien fuera del país, y es que una gran parte de la población que sufrió durante una dictadura que fue sangrienta, que no fue tan blanda como algunos creen, tienen cierto recelo por esta figura porque creen que él siempre estuvo muy alineado con el régimen. Es verdad que él fue ministro ya en una época de redemocratización, pero era una época en que todavía estaba muy fresca la memoria tanto de la represión como de la tortura de esta dictadura, de este régimen militar. También hay que recordar que la idea de que una persona con mucha trascendencia, sea un deportista, sea un cantante, un actor o un famoso, puede usar su poder para posicionarse políticamente es relativamente reciente. En su época no se esperaba eso, pero repito, hay una gran parte de la población que destaca esto, a pesar, obviamente, de reconocer, de admirarlo y de recordar que fue un personaje completamente poliédrico y que ha hecho historia en varios sentidos en Brasil.